El tratamiento puede llegar a 3 escalones: medicamentos, infiltración y operación. Bien, en términos sencillos, el tratamiento puede llegar a 3 escalones: medicamentos, infiltración y operación. Normalmente se sigue esta secuencia, ¿no? El paciente recibe medicamentos por vía oral, que podría ser la prednisona de 20 miligramos durante 10 o 14 días, junto con un inhibidor de la GABA. O sea, este dolor que el paciente tiene es un dolor de tipo neuropático. El dolor neuropático es controlado con medicamentos que inhiban la GABA. Ahí tenemos la pregabalina o la gabapentina. ¿Y por qué la prednisona? Doctor, ¿por qué las guías dicen que se debería utilizar por un periodo corto prednisona? Recuerden que el nervio está siendo inflamado. Entonces, para ello, se ha demostrado que las dosis bajas de corticoides podrían ayudar a desinflamarlo. Y los antiinflamatorios, no. Se han hecho muchos estudios y han buscado para ver si el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, etracoxib, etcétera, etcétera, pueden desinflamar el túnel del carpo. Pero lamentablemente no lo han hecho. Lo que sí se ha visto es que hay un impacto positivo en las pastillas de los corticoides, en la prednisona. Entonces, como primera intención, primer escalón del tratamiento, estaría los corticoides por un curso corto de tiempo, el uso de los inhibidores de la GABA, pregabalina o gabapentina, y además de esto, el paciente se le recomendaría que utilice una férula para inmovilizar la muñeca, especialmente en la noche. En la noche tiene que inmovilizar la muñeca durante al menos 2 meses. Con esto, el 90% de los pacientes que tienen un síndrome del túnel del carpo leve a moderado suelen tener una respuesta favorable. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no responden favorablemente. Para este grupo de pacientes se va al siguiente escalón, que es la infiltración. Ahora, comenté hace un momento que es muy importante saber la clasificación o el grado del síndrome del túnel del carpo, leve, moderado o severo. ¿Por qué? Porque si un paciente viene con un grado moderado o severo, quizás el medicamento no va a ser suficiente y de primera línea quizás no vamos a optar por los medicamentos. Quizás nos vamos a saltear este primer escalón y vamos a irnos al segundo, que es la infiltración. En la infiltración lo que se hace es se coloca al lado del nervio el corticoide. O sea, se inyecta un corticoide de depósito que va a desinflamar. Se ha visto muy, pero muy buenos resultados con la infiltración de corticoides para el síndrome del túnel del carpo. Además de la infiltración, se debe de inmovilizar la muñeca con una férula en la noche. Esto se tiene que hacer durante al menos 2 meses la inmovilización. La infiltración es recomendable que no se haga más de 2 veces al año. Definitivamente no es recomendable porque los corticoides también van a tener un efecto adverso, así sean de manera local. Además de esto, es muy importante la terapia física. La terapia física es un elemento que no puede faltar en ninguno de los eslabones de tratamiento, ya sea en la primera fase, donde se aborda inicialmente con prednisona, gabapentina, la férula, terapia física. En la segunda fase, donde se hace la infiltración, donde se utiliza la férula, terapia física. Y cuando el paciente tiene un compromiso severo, es decir, una denervación del nervio mediano o pérdida de axones, ya la infiltración no va a ser suficiente. Quizás en este tipo de situaciones es muy importante el abordaje quirúrgico. ¿Qué es lo que se hace? Mediante la operación se va a descomprimir el nervio y se va, digamos, a aperturar este túnel del carpo para que el nervio no se vea afectado. Y de esta manera, junto con la terapia física, el paciente va a poder realizar sus actividades cotidianas. Entonces, hasta aquí ya hemos visto cuáles son los 3 abordajes que se le puede ofrecer a un paciente con síndrome del túnel del carpo: medicamentos, férula, terapia física, infiltración, férula, terapia física, o la operación con el traumatólogo y terapia física. En cualquiera de estos 3 niveles vamos a ver de que el paciente va a presentar de mayor o menor medida una respuesta favorable. Ahora, evidentemente es importante que si el paciente, supongamos, es una persona que trabaja en un escritorio, es muy importante que tenga cuidado de utilizar el mouse o el ratón. Tiene que utilizar una colchoneta que permita que la muñeca descanse para que no haga presión en la madera o la superficie dura. También es muy importante si el paciente tiene una enfermedad que está desencadenando el síndrome del túnel del carpo, por ejemplo, hipotiroidismo. Si el paciente tiene hipotiroidismo, se tiene que tratar el túnel del carpo, ¿sí? Pero también se tiene que tratar el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo está desencadenando el túnel del carpo. De nada sirve hacer la operación, la infiltración, si no se controla el factor que está originando el túnel del carpo, o el síndrome del túnel del carpo. O sea, es muy importante abordar también las comorbilidades. Ahora, es muy importante que nosotros conozcamos cómo se hace el diagnóstico.
Usualmente el diagnóstico es netamente clínico. ¿Qué significa eso con el examen físico?